Ante todo, tengan muy buenos días. En esta oportunidad nos hemos reunido para tratar un tema muy importante dentro de la mecánica clásica, que es el principio de Allen. En este presente trabajo vamos a detallar el principio de Allenberg, que complementa la definición de Newton, el cual consiste en agregar al sistema dinámico una fuerza inercial llamada fuerza ficticia, logrando con este que el sistema esté en equilibrio, o también llamado equilibrio dinámico, por la naturaleza de este. Este principio es de vital importancia, ya que logra vencer la dificultad aparente, el cual nos lleva el análisis dinámico, que se basa en las leyes de Newton. A través de este principio se pueden resolver problemas de dinámica utilizando métodos alternativos, como son el trabajo virtual. Pero en este método, la condición para encontrar o solucionar estos tipos de problemas es que el sistema esté en equilibrio, y Allenberg nos da esta solución. Por ejemplo, si nosotros tomamos aquí, para empezar, el problema de un móvil que atraviesa una curva o una carretera, este va a tener un peralte, es decir, la curva tiene un peralte al momento de que pasa el móvil. Si nosotros analizamos y lo hacemos a través de un sistema de referencia, en este caso XY, tendríamos, y hacemos coincidir aquí nuestro eje de rotación, y aplicando las fuerzas reales, es decir, las fuerzas que están actuando en el cuerpo, que sería el mg. Aquí estaría la normal, claro está, considerando aquí un caso en el cual el coeficiente de fricción sea 0, por lo tanto no habría la fuerza de fricción. Aquí, por geometría, el ángulo aparece. También sabemos que si tomamos sistema de referencia XY, la normal va a tener una componente en X y una componente en Y, la cual esta es N coseno de tita, y esta sería N seno de tita. Ahora, con respecto al eje de rotación, esta va a tener la siguiente trayectoria. Bien, si nosotros queremos encontrar el peralte necesario para que ese móvil cruce la curva, diremos, sumatorio de las fuerzas en Y va a ser 0. Esto significa que las fuerzas que van, para hacerlo más entendible, las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo. En este caso, el mg. Llamaremos a esta una primera ecuación. Ahora, sumatoria de las fuerzas en X. Esta va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Esta viene a ser la responsable de que el móvil se mantenga en la curva. Sería entonces la que va hacia el centro de la trayectoria, como vemos aquí. Centro de la trayectoria sería la componente de la normal, N seno de tita, que va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. 2. Bien, ordenemos aquí un A, aquí un B. Si dividimos la ecuación 2 entre la ecuación 1, diremos N seno de tita sobre N coseno de tita. Esta va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, masa, aceleración de la gravedad. Simplificando, podemos encontrar aquí, por relación trigonométrica, esta sería tangente de tita, que va a ser igual a la aceleración centrípeta sobre la aceleración de la gravedad, donde, encontrando el ángulo de peralte a través de la inversa de la tangente, ADC
sobre G. Entonces, ese es el proceso que se sigue a través de las leyes de Newton, siguiendo, o a través de la segunda ley de Newton para ser específico. Ahora, aplicando el método de Allenberg, me dice que al sistema dinámico, que aquí está el cuerpo, las fuerzas que actúan, el mg, la normal, le agregamos la fuerza inercial, de la que nos hace referencia Allenberg. Y esa fuerza inercial hace que el sistema esté en equilibrio. Esta fuerza inercial viene a ser de módulo igual a la fuerza centrípeta, pero de sentido contrario. Entonces, el ángulo aparece aquí nuevamente. Si queremos encontrar el ángulo de peralte, tangente de θ, recurrimos a esta función trigonométrica, que va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta sobre el mg. Simplificamos y el ángulo de peralte va a ser la inversa de la tangente. Aceleración centrípeta sobre la aceleración de la gravedad. Lo que en un principio nos dio con el método de Newton, un sistema dinámico. Ahora, un sistema de equilibrio a través del principio de Allenberg. Noten además que el principio de Allenberg es más rápido que el aplicando la segunda ley de Newton. Bueno, continuando con la exposición. En el diagrama del cuerpo libre de este carro nos dan como dato su centro de gravedad, tenemos su peso del móvil y hay una FC, ¿no? Ese FC que nosotros le hemos puesto se llama fuerza inercial de Allenberg o fuerza de centrífuga. Bueno, dice vamos a tomar momento respecto a un punto O. Dice, ahora, al aplicar el momento respecto al punto O, vamos a darnos cuenta que vamos a tener este Fc, que es la fuerza. Por un brazo de palanca vamos a encontrar un momento. Ahora, para que el carro no se vuelque, el peso por la distancia medio, ¿no? Debe ser mayor que el Fc, la fuerza centrífuga, por la altura, ¿no? Por lo contrario, el carro se volcaría. Reemplazando, el Fc vendría a ser la masa, la velocidad al cuadrado sobre el radio, por la altura. El P sería la masa por la gravedad, por la distancia media. Nos damos cuenta que simplifican las masas, y ahora despejando la velocidad, porque es lo que nos piden allá, tenemos la gravedad por la distancia por el radio sobre 2 veces el h. Ahora vamos a reemplazar los valores, asumiendo que la gravedad sea 9,8, la distancia que es 2 metros que nos dan como dato, el radio de curvatura que es de 30 sobre 2 por la altura que es 1.5, obtenemos que la velocidad es 14 metros por segundo. Ahora, antes de darle esta respuesta tenemos que concluir con lo siguiente, que el resultado no depende de la masa, pero sí de la anchura y del su centro de gravedad del móvil. Muchas gracias. Resolviendo el siguiente problema tenemos lo siguiente. Aplicamos el principio de Allenberg, que nos dice lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas totales, incluidas las fuerzas de inercia, va a ser igual a 0. Este cuerpo, que vendría a ser la piedra, al aumentar la velocidad, va a aumentar la tensión también. Y esto va a ocurrir en la parte inferior. Esta cuerda se va a romper cuando su tensión supere la resistencia a la tracción. Bueno, aplicando este principio que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, aplicamos que la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos lo siguiente.
la tensión igual al peso más la fuerza centrífuga. El peso vendría a ser la masa por la gravedad y la fuerza centrífuga la masa velocidad al cuadrado entre el radio. Despejando la velocidad tenemos lo siguiente: la raíz cuadrada del radio por la tensión menos la masa por la gravedad, todo entre la masa. Sabemos que el radio es 0.8 metros, la tensión de la cuerda, que vendría a ser cuando se rompe, que vendría a ser 50 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que vendría a ser 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, menos la masa de la piedra, que vendría a ser 1.2 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que vendría a ser 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, todo esto entre la masa de la piedra, que vendría a ser 1.2 kilogramos. Resolviendo esto nos sale que la velocidad vendría a ser 17.86 metros sobre segundo. Ok, siguiendo con los ejercicios, ahora nos presentan uno nuevo, donde nos dan o nos dicen que hay un patinador. En este caso, este patinador tiene una velocidad de 36 kilómetros por hora, un radio presente también acá en dicha figura, que es 8 metros. Ahora, ¿qué nos piden? Nos dicen calcular la inclinación o el grado de inclinación para que dicho patinador se encuentre en equilibrio. Como podemos ver, en primer lugar lo que debemos analizar en sí es encontrar las fuerzas respectivas, todas las fuerzas que implican dentro del patinador en este ejercicio. Primero, como podemos observar, acá tenemos el peso del patinador, lo vamos a denotar con una P. Tenemos una fuerza centrífuga F sub C, y una fuerza de rozamiento existente en la pista, en este caso, una fuerza de rozamiento, así como también la reacción normal del suelo. Muy bien, en este caso hemos identificado todas las fuerzas existentes en dicho ejercicio. Y ahora, ¿qué nos dice Allenberg? Nos dicen que la suma, para que un cuerpo esté en equilibrio dinámico, la suma de todas sus fuerzas, incluidas las de inercia, debe ser 0. Entonces, tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Procedemos a observar en nuestra figura, donde tenemos una fuerza, la fuerza centrífuga, que va a ser igual a la fuerza de rozamiento. También tenemos el peso, que va a ser igual a la reacción normal del suelo. ¿Ok? Muy bien. Ahora seguimos. Sumatoria de momentos también va a ser 0. Entonces, en este caso, el peso por la distancia del coseno de θ, como vemos, acá vamos a tener una distancia que en este caso solamente va a ser d, porque no nos dan la distancia en sí. Entonces nos dice que va a ser igual a la fuerza centrífuga, como la podemos apreciar acá, por lo mismo, por una distancia por el seno de θ. Muy bien, en este caso, como vemos, tenemos acá seno, coseno, procedemos a hacer nuestra equivalencia, que sería la tangente de θ, y ahora nos va a quedar el peso por la fuerza centrífuga. El peso no es otra cosa que la masa por la gravedad, y la fuerza centrífuga va a ser en este caso la masa por la velocidad al cuadrado por el radio al cuadrado. Muy bien. Tenemos ahora que, despejando las masas, tenemos que la tangente de θ es igual a la gravedad por el radio sobre la velocidad al cuadrado. Muy bien, en este caso ya tenemos prácticamente resuelto nuestro ejercicio. Aplicando el arco tangente para poder despejar θ, tenemos que, desarrollando los datos iniciales, nuestro ángulo para que el patinador se encuentre en equilibrio va a ser 38 grados, como lo podemos apreciar.